Ahí está entendido. Buenas tardes a todos, ¿me oís? No sé si está entendido. Bueno, pues va a dar comienzo la mesa redonda titulada Proyectos para el desarrollo de la conciencia digital. Yo cuando estaba viendo los componentes de esta mesa, la verdad es que digo, madre mía, qué nivel de nivel. Todos con una experiencia estupenda y además con algo que yo digo que es absolutamente necesario en todo lo que hablemos en educación y en formación, que es, como decía Alberto Ferrari, que algunos sonará todavía, que hay aves de granja y aves de corral. Y hay quien pelea el día a día y que sabe lo que pasa en el aula, los problemas que hay y resolver, adaptarse a los cambios que estamos teniendo y a todo el modelo tecnológico que ha emergido, sobre todo después de la pandemia, y que tener la suerte de los ejemplos que se presentan en esta mesa, pues realmente es una buena oportunidad. Sin más, voy a dar paso al primero José Ignacio, que ya lo leo así porque si no, no me sé todas las cosas que tiene María García Arroyo y José Ignacio May de Merino, que llevan el programa DigiCrack de la Fundación Vodafone España. Esta mañana os nombraba ya a vosotros de la necesidad de conexión empresa, escuela y tecnólogos e ingenieros con los docentes. Los dos son maestros de primaria en el Colegio Santísima Trinidad de Salamanca y trabajan en el proyecto DigiCrack de la Fundación Vodafone. Los ciclos de primaria de 9 a 12 años y de 6 a 8 años, María de 9 a 12 y de 6 a 8, y están trabajando en itinerarios tanto de plástica, de inglés, materias bilingües, en los dos ciclos. Así que cuando queráis, pues un placer escucharos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es una suerte estar aquí y pues eso es una oportunidad sobre todo para compartir lo que venimos haciendo en los colegios. Entonces esto es trabajo de a pie de obra, un poco en la línea de lo que comentábamos y en ese sentido viene nuestra aportación a ir comentando pues un poco el fruto de esta asociación pues, con la Fundación Vodafone, con implantar todo este proyecto en nuestra aula y compartir con vosotros pues el trabajo de a pie de obra, sin maquillajes. Esta es la idea, el uso de las tecnologías emergentes en el aula de primaria en este caso. Bueno, vamos a organizar lo que os vamos a contar en 3 puntos. Primero, cómo implantamos en el colegio el proyecto DigiCrack. Después os comentamos un poco actividades que hemos realizado que nos han parecido interesantes y al final pues el impacto que ha tenido el proyecto en el centro. En primer lugar, hablar de la implantación del proyecto en el centro, pues parte de la detección del propio profesorado de necesidades de evaluar la competencia digital. Es siempre como un caballo de batalla que en el día a día se acaba convirtiéndose en algo de lo que todos escapamos, no estás muy seguro, tienes la sensación de la obligación de tener que evaluar, pero no tienes muy claro cómo llevarlo a cabo, cómo implementarlo en el aula, qué estrategias seguir, qué herramientas utilizar. Y a raíz de estas inquietudes nuestras, descubrimos, que por eso está en pantalla ahí, el proyecto de innovación educativa DigiCrack, que lo ofrece la Junta de Castilla y León, y pues se comentó con el equipo directivo que nos apoyó desde el primer momento, sobre todo tratando de que en el proyecto participáramos el mayor número de personas posibles, que no fuera cosa de uno que se embarca él por su cuenta, sino que tratáramos de llegar al máximo de cursos posible, al máximo de profesorado posible y que tuviera el máximo impacto posible. Y a raíz de eso, pues lo solicitamos, elegimos, digamos, el equipo que iba a participar en él
lo solicitamos y tuvimos, vamos a decir, la suerte de que fuimos uno de los centros elegidos y luego ya el trabajo de haber aguantado el tipo y haber seguido adelante con el proyecto, porque al principio éramos varios centros y nosotros pues aguantamos un poquito ahí el tipo porque fue costoso de primeras, pero bien, una vez que nos lo concedieron, pues recibimos la formación oportuna y luego lo llevamos a cabo, que es un poquito de lo que vamos a hablar ahora. Como hemos venido hablando, actividades que hemos realizado, el proyecto consta, son 3 años de duración, a lo largo de los cuales trabajaremos 3 itinerarios, que son realidad aumentada y videojuegos, que lo hicimos el año pasado. Inteligencia artificial y robótica lo estamos trabajando este curso, y tecnologías audiovisuales, que está, vamos a decir, recién salida del horno. Justamente acabamos de recibir la formación y estamos empezando a llevarlo ahora al aula. ¿Vale? Bueno, pues de las actividades que hemos realizado, como ha dicho antes la presentadora, hay 2 grupos, uno de 8 a 11 años y otro de 6 a 8 años y de 9 a 11. Ellos son los mayores, pero casi todas las que tenemos son de los pequeños porque es en las que más lo hemos centrado. De realidad aumentada, empezamos con uno que se llama Viaje del Tiempo. Aquí les enseñamos a los niños a leer códigos QR y les explicamos qué es la realidad aumentada. Todo es súper lúdico, la verdad es que lo tienen muy bien preparado. Decía yo a Sonia que es que está muy bien hecho. La actividad consiste en que le damos una ficha que tienen que rellenar con las características de los dinosaurios. Y el profesor esconde los códigos QR por la clase. Y según van encontrando los códigos QR, le sale en realidad aumentada el dinosaurio que sea y le va dando información, pues qué come, dónde vive, características especiales, lo que sea. Entonces, bueno, pues de introducción, muy bien. El segundo que os comentamos, ¿qué animal soy? A mí este me gusta mucho porque les enseña a buscar en un buscador. Entonces, les explicas que no tiene que ser la frase completa, no tienes que poner ¿qué animal tiene 4 patas? Entonces, la actividad es que el profesor es como una adivinanza, está pensando en un animal y le va dando a los niños palabras clave que tienen que meter en el buscador y tiene que ser en Google Imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en la oveja y le digo 4 patas y tienen que poner 4 patas y le sale todos los animales de granja de 4 patas. Claro, son muchos, no aciertan. Venga, la siguiente, no ponéis 4 patas y ponéis que dale, pues ahí ya le sale solo la oveja y te dice la oveja. Le das una ficha de un animal que tienen que colorear y luego el premio es que lo ven en realidad aumentada en sus caras, como veis ahí, y le encanta. Este también lo hemos seleccionado porque les meten un poco en Google Maps, ya empiezan a saber qué es Google Maps. Es una gincana que tienen que abrir un cofre y tienen que adivinar los 4 números del código. Entonces, uno de ellos le dices que tienen que buscar en Google Maps la ciudad de Estocolmo. Ellos tienen un mapa que tiene hecha la actividad y tienen que ver en su mapa en qué coordenadas está Estocolmo, sumar esas coordenadas y es uno de los números secretos. Cuando adivinan los 4 números secretos, pues abren el cofre y son los Merge Cube. Les explicas qué es un Merge Cube, cómo se utiliza y ya lo podemos utilizar en las siguientes actividades. El videojuego en vivo, ellos con su material escolar hacen un videojuego que tienen con obstáculos y en el medio meten Merge Cube, que tienen retos, entonces van viendo. Esta actividad está muy bien también para que vean la seguridad de la tablet, que la tienen que agarrar bien, no pueden correr, tienen que tener mucho cuidado. Y luego la parte digital es eso, ven el Merge Cube, que tiene unos retos y tienen que solucionar con unas cartas que le da la actividad. Este nos gusta mucho a María y a mí, nos lo pasamos muy bien haciéndolo. El Museo de los Colores entran en Google Arts con un código QR y ven el Museo Virtual Carmen Thyssen de Málaga. Les damos unos cuadros que decimos que han perdido los colores y los tienen que recuperar. Entonces, un niño del grupo 2 ven el cuadro y los otros no lo ven y lo tienen que ir coloreando. Entonces, les introduces el concepto de email. Ellos no pueden hablar entre ellos para decirse lo que tienen que hacer, les tienen que mandar un email que escriben en un papelito con 3 palabras máximo, pues falda rosa, y se la envían. Pueden hacer una bola y se la envían. Ese es el email. Entonces, se comunican por email. Y luego el profesor les manda virus. Pues igual, en un papelito, pues el profesor pone, te tapas un ojo, no puedes utilizar el color rojo, coloreas con la otra mano. Y les van mandando el virus. Lo mandas a un grupo, ese grupo lo lee en voz alta y le aplica a toda la clase. Entonces, aprenden que igual que el virus a ellos les dificulta su trabajo, cuando un virus entra en un ordenador, dificulta el trabajo del ordenador. Y al hacerlo toda la clase, significa que tú lo tienes en tu ordenador, pero si abres un correo que no conoces, un enlace que no conoces, lo puedes distribuir a todos. Entonces, la verdad es que te lo pasas fenomenal y lo aprendes.
Y ayudamos a Patatín, también lo hemos seleccionado porque les enseña a utilizar el traductor de Google. Como siempre, pues hay un malo malísimo que le ha quitado los colores a los objetos de Patatín y ellos los tienen que recuperar. Entonces, el profesor reparte por la clase las palabras de los objetos y el color en el que tienen que ir coloreadas, pero esas palabras están en idiomas pues, que no sabemos ni siquiera cuáles son. Ellos van con el detector, la cámara, ponen el detector de idioma, les sale la palabra que es con el color, lo colorean y cuando tienen todo, pues de premio tienen el Merge Cube, que hay un videojuego de el escondite de Patatín y pueden jugar a eso. Esta es una actividad que podría ser casi el emblema un poco de la filosofía DigiCraft en el sentido de unir Digi y Craft, de unir la parte digital. Esta fotografía pues nos encanta. Ahí podéis ver pues, a una niña de tercero de primaria que está conectando unos cables cocodrilo a unas placas de control. Previamente hemos hecho unas guitarras de cartón, las hemos envuelto en albal. Y entonces, pues, la magia de todo es que algo que tú has construido con tus manos lo acabes conectando y acabes funcionando. Entonces, gracias a esas placas de control, a esos cables cocodrilo, los conectas a una tablet donde tienes el software instalado para que la guitarra suene. Entonces, una guitarra que has hecho tú, o un piano, teníamos el teclado también. Entonces, claro, es una cosa súper impactante. Nos impactó a nosotros cuando hicimos la formación y nos salió, porque yo, ahora, pues imaginaros a los críos, es súper motivadora, es una actividad muy motivadora. Esta va un poco en esa línea también del trabajo manipulativo, de la edad, o sea, también hay que destacar esto, lo bien ideadas que están las actividades para el rango de edad. Estamos hablando de niños de, pues eso, 6-8 años en un caso, y aquí los podéis ver en acción igualmente con los cables cocodrilo, con el papel de albal, se consigue transmitir la energía para que ese tablero ellos pesquen virus, lo saquen de ahí, y si pescan el que es correcto, pues como podéis ver en la parte de la izquierda, les va puntuando. Básicamente es eso. Igualmente están conectados a la placa de control que vimos anteriormente y requiere pues ese trabajo de colorear, de esa parte de craft, y luego tiene la parte digi que le da le da vida a la parte de craft, por así decirlo, ¿vale? Inteligencia artificial, esta, como os comentaba al comienzo, está recién sacada del horno. Esta la hemos hecho durante el primer trimestre y el poquito que va del segundo. Es muy interesante porque la inteligencia artificial actualmente está muy en la prensa, en todas partes, y ellos pues hacen búsquedas utilizando chat, por ejemplo, aquí están escribiendo, buscando un personaje misterioso. Y aquí aprovechas para explicarles conceptos como la etiqueta, que luego son tan necesarios cuando, por ejemplo, trabajas en Twinning o cuando trabajas proyectos internacionales con otros colegios. Y está muy bien que ellos vayan familiarizándose con la idea de que tienes que ser educado en Internet, online, ya sea una máquina, ya sea una persona. Aprenden conceptos como que si escribes todo en mayúsculas es como si estuvieras gritando, y aquí no puedo resistirme pues a contar una anécdota que pasó con unos niños que además no estaban diciendo nada indebido, pero la inteligencia artificial se enfadó con ellos y les dijo: lo siento mucho, me habéis ofendido, que os vaya bien con vuestra investigación. Y dice: es que la máquina le está diciendo lo que muchas veces nosotros nos atrevemos a decirle. Y entonces fue un impacto para ellos como: ¿qué hacemos ahora? Que nos ha dejado aquí. Claro, sí, muy divertido y además muy instructivo, que es la idea, en esencia, claro. Aquí igualmente hacemos búsquedas, hacemos filtros de búsqueda que nos llevan hasta el Museo de Frida Kahlo y tienen que ir complementando esa ficha que ahí veis. Todas esas fichas son descargables, están al alcance del profesorado, las lleva preparadas. Te va diciendo en todo momento qué descargable necesitas tú, qué descargable necesita el alumno. Tienes que tomarte la molestia de tener instaladas las aplicaciones correspondientes y necesarias. Y luego, pues cuando vas a clase, veis con los códigos QR, etcétera,
van entrando a los museos, pues tienen que localizar ese cuadro, colorearlo debidamente. Es como una especie de gincana virtual, utilizando el museo virtual de Frida Kahlo. Vale, pues igual, es una actividad súper potente. Bueno, y pasamos otra vez ya a la robótica, que es también de las últimas que hemos hecho, la formación la hemos hecho hace poco. En esta actividad, el robótica va muy despacito, de cero hacia adelante, con los niños pequeñitos. La primera actividad, que es esta, ellos no tienen que programar, entran en Scratch en algo que ya está programado. Pero bueno, pues antes, previamente, con el Google Traductor otra vez, han visto unas palabras que había, que eran los 3 cerditos y el logo. Entonces ellos ya tienen que entrar en esa aplicación a través de un código QR y son ellos los que tienen que dibujar los 3 cerditos y el logo. Entonces aprenden a hacer el dibujo, a colorearlo, les enseñas dónde están los disfraces, cómo tienen que tunear todo un poquito, y luego ya viene la historia que está hecha con sus propios personajes. Entonces ya las siguientes actividades de robótica son con los robots Edison y las mini Esfero. Y ahí ya poco a poco pues, les introducen primero con un tablero en cartón a hacer la programación física, y luego poco a poco pues sí que van haciendo ellos. En los de 6-8 años entran a hacer programación, pero tienen primero los bloques ya hechos y lo completan con 2 sencillitos. Y los mayores de 9 a 11 hacen la programación completa. Y las Esfero también trabajan por bloques o manera de conducir, y aprovechan las Esfero para introducir el copyright, el pirateo, qué imágenes se pueden utilizar, qué imágenes no, la seguridad en Internet. Utilizan eso, que es súper motivador. De hecho, pedimos disculpas porque solo tenemos esa foto, porque es un estrés dar la clase con los robots y las Esferos. Es que yo estaba con un chico de prácticas súper responsable, vamos, otro profesor, y no nos hemos desenvuelto, o sea, ni un segundo para coger el móvil y sacarle la foto. Estaban emocionados, motivados, bueno, una locura. Entonces, yo estaba deseando que se acabara la clase porque mi cabeza no podía más de las cosas que estaban dando. Así que, bueno, pues les ha gustado mucho. Intentamos... Vale, pues vamos a ir rapidito porque tenemos mucho material. Esto es de hace una semana prácticamente. Aquí estamos recibiendo la formación y pues un poco sobre tecnologías audiovisuales, que es el itinerario que estamos trabajando, estas fotografías del otro día, ¿vale? Las paso así muy deprisa para que veáis, porque tenemos mucho interés en hablar un poco de lo que es el impacto que el proyecto ha tenido en nuestro colegio. Ha tenido impacto, por un lado, en la formación, que el profesorado hemos recibido. Esta foto está sacada de Twitter. Aquí podéis ver a profesores de otros centros recibiendo la formación online. Esa formación nosotros hacemos las actividades que después vamos a hacer con los niños en clase. El otro impacto, es esencial, es el de tener la posibilidad de integrar metodológicamente la tecnología en el aula. La tecnología sin metodología bueno, yo pienso que no sirve de nada. No es, hay que aplicación más bonita que mañana lo uso yo, sino esta fotografía me parece a mí un resumen de una declaración de intenciones de por qué estamos trabajando de esta manera. En el alumnado, pues igual, perdonad que vaya tan deprisa, aquí vemos una comparativa del curso pasado, los mismos alumnos al principio y al final. Ya tenían un nivel bastante alto, pero todavía lo subieron más. Y por último, pues insistir un poco en lo que la LOMLOE nos ha traído. Nos metimos justamente antes de que la LOMLOE entrara en vigor y la LOMLOE, vamos a decir, nos ha dado la razón. Nos vemos muy LOMLOEs con el proyecto DigiCraft, ¿vale? Hay muchos puntos que recoge la LOMLOE que tiene DigiCraft. Hemos puesto los que más nos han llamado la atención, pero trabaja utilizar los dispositivos de manera segura, la seguridad en Internet, la búsqueda de información, las aplicaciones, la realidad aumentada, robótica, la propiedad intelectual, los audiovisuales, que todo lo que está ahí es de la ley y lo trabaja DigiCraft. Y lo trabaja desde antes que saliera la ley. Y de otra manera te encontrarías como, ¿y cómo lo hago? Y de repente te encuentras con que vas por el camino correcto. Entonces es una suerte, la verdad, participar en este proyecto y animar a quien tenga un poco esa inquietud, pues a que vaya a por él. Ganas de mejorar y de actualizar la docencia. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por ahí o si esperamos a acabar todos. Mejor.
Yo creo que estamos al final para ver cómo nos decimos, ¿de Muy acuerdo? bien. Pues muchas gracias, muy interesante. En terreno libre. Muy bien. Pues ahora vamos a dar paso, si se va cambiando, a doña María Victoria Casado, que es desde el CEIP de Santa Catalina. Ha participado en el grupo del Ministerio de Educación y Formación Profesional para la elaboración del currículo de educación primaria, de inglés y de lengua, y de la LOMLOE. Y el de Castilla y León como experta asesora en metodología de evaluación, situaciones de aprendizaje, y ha participado en más de 10 proyectos de innovación educativa y además ha tenido premios por su trabajo. Así que, bueno, pues vamos a escucharla, que seguro que también es más interesante su aportación. Buenas tardes. Bueno, yo vengo a contaros mi experiencia en el aula y tengo aquí a mis chicas de prácticas del Master Team que me han acompañado hace muy poquito y están aquí conmigo también porque han hecho un trabajo fantástico. Y es una manera muy práctica, he puesto su presentación porque es cómo integrar las TIC en el aula, que ellas lo han hecho de una forma muy natural. Yo os vengo a contar un poco, en Castilla y León tenemos las aulas EFA, que se llaman los espacios flexibles de formación y aprendizaje, que es la versión en Castilla y León de las aulas del futuro del INTEF, que viene del aula del futuro de Bruselas. Entonces aquí en Castilla y León las han llamado, pues eso, las aulas EFA, que tenéis ahí. Bueno, esta es una imagen 360 que la hicimos juntos, ¿verdad? La hicimos juntas, pusimos la cámara 3D. Este es nuestro espacio flexible de formación y aprendizaje, que todavía está un poco en construcción, porque estamos, es un PIE como el DigiCraft, pero nos dieron 2.000 euritos nada más para montar un aula, 2.000 euros, no podíamos comprar tecnología ni nada. Así que nos gastamos el dinero en pintar y en otros materiales. ¿Veis? Tenemos aquí el aula, era un aula, como no tenemos mucho tiempo, tengo un vídeo de cómo ha ido cambiando el aula. Aquí tenemos la zona presenta, que ahora os explicaré. Las aulas EFA o las aulas del futuro tienen 6 espacios de trabajo. Lo que pasa es que no todos son imprescindibles. Para mí los más imprescindibles son la zona presenta, que veis aquí que tenemos el croma, ahora os explicaré un poquito cada una. La zona de CREA, que también estaría con el croma, y tenemos la radio escolar, que la tenemos aquí. Y luego esta zona que tenemos aquí es una zona de ludoteca, que tenemos materiales de matemáticas manipulativas, y aquí tenemos juegos de lenguaje, ¿vale? En este armario tenemos tablets y ordenadores, poquitos, no tenemos mucha tecnología, y por supuesto nuestra pantalla. Como os digo, estamos en proceso de acabar de montarla y de construcción. Bueno, y aquí es una imagen con lo que normalmente también es interactiva. Por ejemplo, en la zona, como os he dicho, desarrollamos en nuestro aula 3 zonas. La zona de investiga, la zona presenta y la zona crea. Creo que tiene audio, no sé si se oye. A ver si se oye. Vamos a subir aquí el volumen. Sí. Tablets, microscopios, kits de programación, así como resolución de problemas. Se trata de que los alumnos trabajen con los compañeros para explorar, investigar los objetos utilizando la tecnología. También el alumno puede desarrollar sus competencias para resolver problemas, desarrollo de proyectos interdisciplinares, y los alumnos en esta zona se convierten como investigadores activos. Por tanto, es una zona en la que los alumnos van a excavar, a descubrir y a buscar. Como decía José Ignacio, sin la tecnología, sin metodología, no es nada. Cuando vamos a hacer una actividad,
está muy bien decir, uy, tengo el no, primero tienes que pensar qué voy a hacer y luego buscar la herramienta, ¿no? ¿Qué actividad quiero hacer? Y luego buscar la herramienta, porque si no es, pues eso, está vacío de contenido, ¿no? Entonces, en la zona de investiga, pues se trata de utilizar la tecnología para construir buscar información y construir ese conocimiento, ¿no? Pues a través de como hablábamos ahí, de robótica o a través de actividades interactivas en una tablet o en un ordenador. Luego vais a ver que ellos hicieron para cada secuencia un genial y una presentación que les lleva a esa actividad y luego la ponen en práctica, ¿no? Entonces, en esta zona de investiga se va por ese lado. Otras de las zonas que hay son desarrolla, interactúa y explora. Podríamos decir que esta zona engloba todas esas otras. Hay distintos matices entre desarrolla, explora e interactúa, pero al final viene a ser lo mismo, ¿no? Buscar información, investigar, y unas con más tecnología, otras con menos, otras con materiales interactivos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como veis, que algunas de ellas las han hecho ellos. Aquí tenemos con las lupas, hicimos la semana pasada, la semana no, hace 15 días, una feria científica, y entonces aquí están investigando ahí está María, con una lupa digital, ¿no? Pues hicieron fotografías de distintos tejidos, materiales que teníamos, y tenían que adivinar qué era cada cosa, y luego pues con la lupa comprobaban si lo habían adivinado bien o mal. Aquí también tenemos unas gafas de realidad virtual, que la tecnología está muy bien, pero teníamos 4 y pudimos conectar unas. Y bueno, como decía un alumno mío, ¿qué es lo mejor y lo peor? Lo peor es cuando la tecnología no funciona, que hay muchas veces que te dan una mala pasada, ¿no? Que eso también hay que decirlo. Aquí tenemos juegos como os decía, de mesa, de lengua. Aquí también están con la lupa, con la robótica. Tenemos kit de robótica de Lego Voodoo, pero también tenemos otros kits que no tienen tecnología, simplemente son kits de Lego que se montan estructuras sin necesidad de conectar y que se muevan, ¿no? Sin otro tipo de actividades. Y aquí tenemos lo que ha mostrado él también, ¿vale? Entonces, bueno, estas son algunas de las propuestas que podríamos hacer en esa zona. En la zona presenta, así se oye, lo tengo apagado. La zona presenta permite a todas las personas participantes verse entre sí, en un foro, ya que se caracteriza por tener una zona con bancos y gradas y, por supuesto, una pizarra digital para realizar presentaciones. Asimismo, favorece la participación y la inclusión. Los alumnos aprenden a compartir, a comunicar, a interactuar con la audiencia, así como hacer presentaciones de las actividades que están desarrollando en el centro o a dedicarlo a cualquier tipo de audiencia. En esta zona, los alumnos especialmente realizarán actividades relacionadas con explicar, escuchar y comunicar. Bueno, a pesar de que parezca que la zona presenta es como para presentar el producto final del proyecto que estamos haciendo, también implica, por ejemplo, cuando están investigando y tienen que poner en común, porque esto está muy unido al aprendizaje cooperativo, a trabajar en equipo, en cooperativo, no colaborativo. Entonces, se han buscado información, se han repartido a buscar la información, pues en la zona presenta es donde se pone en común esa información y se debate, se habla, además, por supuesto, de presentar pues, los productos finales, pues han creado una empresa, como hemos hecho nosotros, pues presentan su empresa o cualquier otro tipo de producto final que hagamos a lo largo de los proyectos. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, aunque tenemos los espacios, aquí se me ha olvidado poner en el aula, los espacios flexibles de formación y aprendizaje salen más allá de ese aula específica, ¿no?
se puede hacer un espacio de formación en el pasillo, se puede hacer un espacio flexible en el propio aula de los alumnos o se puede ir a otras aulas. Aquí, por ejemplo, tenemos una maqueta que hicimos de las fuentes de energía y trabajamos en colaboración con los alumnos de tercero, de manera que la energía y las fuentes de energía, pues la pongo 3 segundos, se lo fuimos a explicar, después de haberlo trabajado nosotros, fueron ellos los que se lo explicaron a los alumnos. A ver si se carga. Si tenéis alguna duda, solo levantad la mano y os ponemos la mano. Bueno, el dominio que tienen de la tecnología, lo podéis ver, es genial y yo no he intervenido para nada. Ellos han montado la actividad, bueno, simplemente para que lo vieras. Le hicieron la presentación, le hicieron unos juegos online, digitales, y luego hicieron un experimento con los globos y el pelo ellos. O sea, lo prepararon en equipo y lo hicieron. Por eso digo que va más allá de los espacios. Aquí, en el pasillo, de manera paralela, hemos hecho el típico jueguecito de la electricidad. No me deja hacerlo grande, no sabéis cómo es, ¿no? Pues tienes que unir. Y está el pasillo lleno de juegos. Salamanca, pon aquí. Para ¿Y dónde está la provincia de Salamanca? Bueno, también lo veis, desde hace mucho tiempo. Y aquí, como os he dicho, la feria científica. Y aquí en esta es la presentación que han hecho ellos, como veis que la han hecho ellos para esto. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Y en la zona CREA, La zona CREA es la que permite a los alumnos desarrollar su creatividad y sus habilidades comunicativas. Además, proporciona un entorno real para el desarrollo de sus habilidades de presentación y de trabajo en equipo. En esta zona, los alumnos crearán y producirán su propio contenido, utilizando la tecnología a través de aplicaciones como el Chroma, Emotion o vídeos en Visual Thinking, así como también, por ejemplo, grabar audios a través de... Es una zona que permite a los alumnos imaginar, explorar e inventar. bueno, y aquí quizás es la zona más creativa, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra radio escolar, que se llama La Puente de Santa, que como habéis visto es donde grabamos los programas. Aquí estamos grabando el último. Hemos hecho una investigación sobre la huella de carbono y la economía circular, y entonces hemos hecho un programa especial de radio y estamos haciendo un periódico, y ahí estamos grabando, que lo hemos grabado el lunes pasado. Aquí en estos vídeos pues hemos hecho un vídeo con stop motion, os hablaba sobre el descubrimiento de América. Bueno, eso luego tenéis acceso a la presentación y lo pueden ver con calma. Este otro que hablaba de Visual Thinking. Hola, bienvenidos a las partes del todo del castillo. Comenzamos. La parte externa contaba con un protocolo, la medalla y la rosa. Bueno, el resultado es este, claro. Todo el vídeo. ¡Adiós! Y ese es el resultado. Claro, después de un buen rato con el móvil grabando. Vale. Y este, como os digo, es el vivero de empresas que hemos hecho, en lo que ellos han, pues cada uno ha creado su presentación. Aquí la presentación de su empresa. Hemos hecho los anuncios con el Chroma en... ¿Tienes algún familiar que necesita ayuda? ¿Trabajas en un hospital que necesites que te echen una mano? Pues he venido al lugar correcto. Somos RBT de Ayuda. Vendemos robots que ayudan en hospitales y al día a día. Además, a buen precio.
A buen precio. Visita nuestra web www.rayuda.com. O ven a nuestra calle Cañizal, número 12. O si prefieres, llama al 642 20 21 22. Después de 80 RBT de ayuda. Nuestros robots de confianza. Bueno, es simplemente un ejemplo del Chroma. Y aquí la versión radio. Visita logitravel.com y reserva tu próximo viaje a Costa Cálida, región de Murcia. Un destino con rincones de película, ideal para ver el atardecer y amanecer sobre el mar, desconectar en la naturaleza o jugar al golf. Sus 2 mares, una ciudad santa, 3 rutas del vino y sus 1001 sabores harán que tus vacaciones sean inolvidables. ¿Nos vamos? Recuerda, reserva tu próximo viaje a Costa Cálida, región de Murcia con logitravel.com. Ahora sí. ¿Quién me llama? Una persona que necesita ayuda. Bueno, más o menos. ¿Estás Bueno, al principio, aquí está la radio, que tenemos varias secciones. Déjame que te cuente donde grabamos cuentos para que lo escuchen los niños. Le está pasando que son noticias, pues eso le está pasando ahora lo de la economía circular. Esto es otra historia. Hicimos unos programas especiales entrevistando a Colón, a los hermanos Pinzón y todo dentro de un proyecto. Y bueno. Y luego voy a enseñar el trabajo de estos chicos. Espera. Me vuelvo. Bueno, esto es lo que han hecho ellos, que están allí, que está muy bien organizado, porque como veréis han estado en todos los cursos y en todos los niveles. Y empezando por infantil, y como veis está los materiales, el contenido, porque para organizarlo lo primero que hicimos fue ver el contenido que iban a trabajar. Y a partir de ese contenido buscamos las actividades, las diseñaron y las hicieron. ¿Veis? Por ejemplo, en infantil hicieron un cuento, que Tino, el pingüino que quería conocer la luna, porque iban a trabajar el universo, que les encantó a todos. Y además de hacer pues eso, el cuento, que hablan ellos y demás. Este es el pingüino. Bueno, es que no tenemos tiempo. Luego utilizaron la aplicación de Quiver para darle vida al pingüino y con el cubo, y aquí está. Aquí los tenéis todos emocionados trabajando con, aquí en la presentación, como veis, el cuento interactivo y con las actividades. Después para primero de primaria, pues trabajaron los animales, ¿no? Igual, siempre tienen una presentación donde le muestran los contenidos, donde interactúan con los contenidos. Aquí tienen juegos relacionados con la granja y con los animales, era lo que les tocaba hacer. Y esta es muy interesante porque aquí lo que hicieron fue, en vez del piano y la guitarra, lo conectaron, seguro que lo contarían mejor que yo. Tocaban y sonaba el sonido de un animal, ¿no? Y tenían que adivinar, y si lo colocaban bien, pues lo hacían, ¿vale? En segundo, trabajaron la materia, ¿veis? Y aquí les hicieron un juego, quién es quién, porque ya había visto un poquito, y aquí es las imágenes que habéis visto de la lupa, y empezamos a introducir, porque en mi cole no todo el mundo maneja la robótica, ni todo el mundo, pero para mí es muy cómodo y muy sencillo quitar el miedo a los profesores a través de ellos, de los alumnos de prácticas. A los alumnos de prácticas que están, no solamente del Master TIC, sino a los que están ahora durante los trimestres, les enseño alguna actividad a utilizar la robótica, a utilizar el Chroma, y acompañan a las profesoras o a los profesores que están y les quita un poco el miedo de, pues mira, se puede hacer.
Y ya en segundo de primaria nos metimos con Lego Kuidu, porque las abejitas que digo yo ya las tienen muy trabajadas, pero digo, vamos a embarcarnos y vamos a meter la robótica en segundo de primaria de este tipo. Y el resultado fue bueno, ¿verdad? Muy bien. Aquí tienen a Milo, y aquí veis otra vez la imagen de la lupa que he puesto antes. En tercero lo hicieron con los sentidos. Estaban trabajando los sentidos y le hicieron un breakout, un escape room, y con las Bibot, ¿vale? Con las Bluebot, siempre las llamo Bibot, y con las gafas de realidad virtual. Quizás son un poco pequeñas, pero bueno, se las pusimos, ¿verdad? Simplemente para el hecho de el wow, donde te ponen las gafas, ¿no? Y estás ahí y dices, bueno, igual. La verdad es que ha sido fantástico el trabajo que han hecho. ¿Veis aquí? También mis compañeras de tercero utilizan las Bluebot para hacer problemas matemáticos, que es muy interesante. Le ponen los datos y tienen que ir de las operaciones a los datos y demás. Ya voy acabando. En cuarto, hemos utilizado también un escape room. Algunas aplicaciones, esta aplicación es fantástica, es de pago para las plantas y también la han utilizado los Lego. Y en quinto, pues igual, más o menos. Y en sexto, un poco más o menos. Y el Chroma, grabaron con el Chroma. Me voy aquí porque os voy a enseñar. Lo que os decía, si luego tenéis la presentación lo podéis ver, ¿no? Los espacios flexibles de aprendizaje o las aulas del futuro tienen estas zonas, ¿no? El presenta, investiga, crea, explora, desarrolla e interactúa. Estas se solapan un poco entre ellas, pero si tuviéramos que decidirnos por algunas, decir las imprescindibles, como os he dicho, sería esta. Y aquí pues tenéis la información que habéis visto que habla y yo creo que tenéis mucho tiempo, ¿no? Luego, para finalizar, perdón. La práctica. Esta es una estación de aprendizaje que hicimos al final de curso utilizando la tecnología en el aula EFA con distintos, pues eso, hicimos distintas actividades y las organizamos de esa. Y si ya estamos fuera de tiempo, pues un poco una pincelada lo que hacemos en el centro. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar con doña María Álvarez del Colegio de las Jesuitinas de Salamanca, que es ingeniero informático, profesora de educación secundaria en las especialidades de tecnología, robótica y TIC, y también es coordinadora TIC del Centro del Colegio Sagrado Corazón y de la Fundación Educativa Jesuitinas. Tiene una fructífera carrera profesional y yo cuando también estaba viendo, tiene más de 25 años de trabajo, digo, a ver quién me encuentro yo verdaderamente. Pues no lo parece. Así que se ve, como dice mucha gente que trabaja fuera de educación, se nota algo de la energía de las personas jóvenes que tenemos al lado, se la robamos para mantener nuestro propio nivel de actividad. Así que en tu caso se nota mucho. Así que nada, a seguir con ello y cuando quieras damos paso a tu presentación. Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Simplemente voy a hacer una especie de recorrido de qué proyectos trabajamos en el centro, porque después de las maravillosas presentaciones de mis compañeros, no sé si llegaremos a la misma altura. Lo primero, nada, presentaros para los que no conocen el centro, somos vecinos de aquí, compañeros bajando a la calle, este es nuestro centro, pertenecemos al Colegio Sagrado Corazón, bueno, dentro de una fundación con otros 23 colegios y tenemos niños en el cole desde un añito hasta, bueno, acaban con 16 años en secundaria.
Bueno, antes de empezar a contar lo que son los proyectos que realizamos en el centro, sí que quería destacar lo que es el plan digital del centro como eje central de todo. Para que las cosas yo creo que funcionen en el centro, es importante tener un buen plan digital del centro, que es el que va a marcar un poco pues, todas estas 8 áreas que intentamos trabajar en el colegio, desde gestión y organización y liderazgo, o todo el tema de formación, evaluación, poder tener dentro de nuestras programaciones ese apartado de la competencia digital, evidentemente las infraestructuras que también son importantes en el centro, o todo el tema de seguridad y confianza digital. Son 8 áreas que intentamos trabajar para que realmente el plan TIC salga adelante. Nosotros en el centro sí que tenemos un nivel códice TIC 5, aunque todo esto no se ha hecho de un día para otro. Nosotros desde el año más o menos 2013 que empezamos a desarrollar un poquito más en serio el plan TIC, no es que antes no trabajáramos en tecnología, porque en nuestro centro llevamos ya mucho tiempo usando la tecnología, pero teníamos que dar ese paso de procedimentar las cosas, de hacer una secuenciación de toda la tecnología. Y bueno, desde que empezamos en el 2013 hasta ahora, hemos ido yo creo que evolucionando bastante, pero bueno, solamente destacar que no se construye esto de un día para otro, sino que lleva un proceso. Y realmente nunca se acaba. Todos los años hay que ir ampliando, renovando ese plan TIC, que es el que bueno, nos da un poquito de pie para seguir creando y avanzando. Todo esto no se consigue una persona sola en el centro. Es importante contar con un equipo TIC en el centro, empezando por la dirección. Yo creo que si el equipo directivo apoya en todos estos proyectos, eso ayuda bastante para que se pueda desarrollar bien la competencia digital. Nosotros en el centro, nuestro equipo está formado evidentemente por el director, en mi caso de coordinación TIC, y luego sí que tenemos profesores uno de infantil, otro de primaria y otro de secundaria, que todos ellos formamos el equipo que intentamos un poco llevar adelante todos los proyectos del centro. ¿Qué hace el equipo TIC? Pues coordinar, organizar y gestionar todo este plan TIC que es eje vertebral del centro. Evidentemente, aunque seamos un poco los que llevamos esa coordinación del centro, lo vamos a llevar a cabo todos, desde el profesorado, las familias, los alumnos y todo el personal de administración y servicios del centro. Y como decía, tiene que ser este plan TIC un documento vivo y que siempre esté en constante actualización, porque nunca se acaba. Hay una cosa que sí que quería destacar que es importante y es la formación. Nosotros como profesores individuales sí que es importante que nos formemos, cada uno en nuestras materias y nuestras especialidades, pero hay una cosa importante, que el centro tiene que apostar por una formación de centro, una formación que nosotros hemos ido intentando hacer durante los años, como puede ser formación en ciberseguridad, formación, una vez que empezamos, formamos ya hace bastante tiempo. Si nosotros trabajamos con las herramientas de 365, pues también que el profesorado esté formado para luego poder formar también nosotros a nuestros alumnos. Trabajamos con dispositivos de Apple, bueno, pues también intentamos que nuestro centro se forme en todas las aplicaciones que desarrolla con un dispositivo de Apple, con el iPad. Y bueno, pues todo lo que son metodologías activas, como lo explicaba Maribí, que trabaja fenomenal en su centro, formación STEAM. Bueno, la última que estamos, que probablemente conocéis todos, es la formación observación. A mí me parece eso una formación muy positiva, pues que permite observarse o bien entre centros, ver lo que están haciendo otros compañeros, como la posibilidad que nos estáis ofreciendo de poder ver cómo trabajan otros colegios, a mí me parece muy interesante. O una formación entre un profesor y otro. Yo creo que esa formación ayuda y bueno, sacas muchísimo de observar a otros compañeros o a otros centros. Algo que sí que está en el plan TIC, y creo que también es importante, es hacer una secuenciación de toda la competencia digital. Nosotros intentamos tener, pues eso, saber qué queremos que empiecen a aprender los niños desde que comienzan su etapa infantil hasta que acaban secundaria. Entonces, ahí tenemos todos los contenidos mínimos que queremos que aprenda cada alumno por materia y por curso, para que puedan, cuando acaben secundaria, pues eso, que adquieran una buena competencia digital. Como actividades que nosotros hacemos, bueno, han repetido también mis compañeros que creo que trabajamos un poquito todos en la misma línea,
En infantil, como proyectos, trabajamos con la programación de Dibot, esa abeja que nosotros construimos, los profesores de infantil, distintos tableros, como el que veis aquí arriba, para poder trabajar ya sea que cuenten un cuento y vayan haciendo una secuencia ordenada, ayudándonos con la abejita de programación, o que adivinen distintas figuras geométricas. Entonces ellos tienen que ir con la abeja programando para que vaya al cuadrado, al triángulo. O sea, esas son actividades que hacen en infantil con la programación. También trabajaban bastante con todo el tema de la pizarra digital, por ejemplo aquí para trabajar contenidos de lectoescritura. Sí que tenemos un grupito de tablets para que puedan trabajar también en cooperativo y puedan trabajar como el pensamiento lógico o obviamente alguna aplicación como el Duolingo para poder aprender idiomas. O simplemente, aquí como ven que están trabajando con el iPad, y otras actividades que hacemos también desde pequeños que intentamos trabajar el día de Internet seguro, que trabajamos en todo el cole. Estos pequeños trabajan, una última actividad que hicieron es sobre el uso responsable de las pantallas, junto con las familias que eran también partícipes de este proyecto, y ver el inconveniente o las ventajas que tiene a la hora de poner también límites a los niños sobre que cuando el tiempo se acaba, pues otras actividades también alternativas al uso de pantallas. Y siempre, por supuesto, trabajando en cooperativo. En infantil, un montón de proyectos que trabajamos, en primaria. Ahí vemos a los chicos trabajando, evidentemente, con la pizarra digital. O nos gusta también cualquier tipo de trabajo que hacemos, hacer exposiciones con los muros colaborativos, con Padlet. Como decía Mariby, el croma a mí me parece que le saca muchísimo juego. Aquí vemos a varios alumnos de primaria que están, en este caso me parece que es en las médulas, como si estuvieran allí explicando. Siempre pueden desarrollar algún contenido y utilizar el croma como disculpa para irse a ese sitio. O un telediario, como veis aquí la imagen que recrea un telediario. Yo creo que desarrollan perfectamente la competencia tanto digital como el poder exponer un tema que les viene muy bien delante de su clase. También utilizan bastante la herramienta Sketchbook, sobre todo para la asignatura de plástica, donde hacen creaciones, la verdad, que increíbles. A mí me parece, cuando paso por las aulas, yo estoy en secundaria, pero muchas veces que paso por las aulas de primaria y veo las cosas que hacen, la verdad es que son muy creativos. Luego también utilizamos aquí algún Geniali para hacer la noche mágica de los cuentos de manera virtual, o cómics en inglés, un montón de herramientas que vamos utilizando en primaria. En secundaria, pues un poquito más de lo mismo, un poco más ampliado. Sí que trabajamos en un proyecto que hicimos bastante chulo sobre la Universidad de Salamanca, que lo hicimos en realidad aumentada, donde teníamos, se creó en la asignatura de plástica este dibujo, y después lo que hicimos fue poner distintas creaciones. Ellos escaneaban, por ejemplo, el dibujo del escudo de los Reyes Católicos o cualquier otro escudo y les daba distintas informaciones. Hicimos este de la fecha de la universidad y otro también de la Plaza Mayor, y la verdad es que también salió bastante bien. Evidentemente, trabajamos todo el tema de la programación, en este caso con Arduino, el Scratch, también diseño e impresión 3D, utilizamos bastante el Tinkercad. Y a la hora de música también utilizamos el GarageBand desde los iPad y el Audacity también para crear contenidos de música. Siempre intentamos unirnos a todas las actividades de la Semana del Código, el CodeWeek, y también nos estamos metidos en proyectos de Minecraft. La verdad es que cualquier cosa que aprendan a través del juego les va a gustar muchísimo más. Cualquier contenido les entra mejor si es mediante el juego. Y el Minecraft es algo que les gusta bastante a la hora de crear. Y, como no, de a lo mejor hacer alguna actividad como la última que participamos el año pasado en los Juegos Escolares de Minecraft, que tenían que recrear distintos monumentos, y la verdad es que quedaron muy, muy bien. Ahora mismo estamos también metidos en un proyecto en el Affairs de Goli, que no sé si alguno de vosotros también a lo mejor está. Es nuestra primera vez, estamos ahí un poco entrando en ello, pero la verdad es que les gusta bastante. Aquí están trabajando, tanto programando como creando el robot, y además de eso, como decía, la tecnología por sí misma no es nada si no se crea para algo.
Evidentemente, en estos proyectos tienen que crear antes un proyecto de innovación. Este año es sobre la energía, donde investiguen y vean distintas fuentes de energía y luego ya pues, aplicarlo a la programación y al diseño del robot. Más proyectos, un poquito unas pinceladas de cosas que hacemos en el aula. Planes y proyectos de centro, bueno, pues hemos ido teniendo planes como, por ejemplo, planes que hemos establecido de la competencia digital o de ciberseguridad escolar, planes de educación medioambiental para que ellos aprendan al reciclaje, todo lo que es el plan de comunicación del centro, en torno a las redes sociales, la página web, o el plan de seguridad y confianza digital, que sí que trabajamos todo lo que ofrece la Junta de Castilla y León sobre talleres online, tanto para familias como para alumnos. Incluso siempre intentamos animarnos a los concursos de vídeos, porque ellos ya no solamente aprenden a editar un vídeo, sino que bueno, también aprenden sobre el uso seguro de Internet. Y luego proyectos de innovación, la verdad es que, bueno, uno de ellos es el proyecto europeo e-Confidence, que estuvimos en colaboración con la Universidad de Salamanca, donde también aprendían sobre ciberbullying y el uso seguro de Internet. O proyectos como el Talent Junior, que tenían que crear un proyecto con algún fin social, y se hicieron también en la Universidad Pontificia. Y luego, bueno, pues otro tipo de proyectos, empezamos con el Formaps, que era un proyecto para implantar lo que es el iPad en las clases, y acabamos con nuestro proyecto 1.1 en el centro, que nosotros tenemos dispositivos desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, tienen un dispositivo individual. Y luego, bueno, pues los proyectos que explicaré uno de ellos un poquito más adelante, si creo que me dará el tiempo. ¿Sí? Vale. Todo eso, evidentemente, justo me voy ya al final, contamos con ciertos recursos para poder trabajar en el centro, nuestras aulas virtuales, blogs de aula o incluso repositorios para poder tener información y todas estas herramientas que trabajamos en el centro. Pero voy a ir al último proyecto por enseñar un par de ellos. Como decía, nosotros tenemos el proyecto 1.1, creemos que ayuda bastante, no queremos en ningún momento sustituir las cosas que seguimos haciendo en el centro, pero sí que creemos que la tecnología ayuda a desarrollar muchos proyectos. Entonces, por eso hemos implantado el proyecto desde quinto hasta cuarto de la ESO, con dispositivos individuales, porque creemos que bueno, es un aprendizaje y mejora bastante la competencia digital de los alumnos. Y así como para terminar, uno de los últimos proyectos que hicimos a raíz de un PIE, de los PIEs que nos proponen desde la Junta, el PIE CREA, hicimos un proyecto de aprendizaje de servicio que, bueno, en colaboración con otra compañera del centro, y bueno, era sobre impresión 3D. Os cuento un poquito de qué iba. La idea del proyecto era de poder crear algo en impresión 3D y darle una utilidad. Nosotros pensábamos utilizarlo en distintas asignaturas como robótica, matemáticas y otras asignaturas donde pudiéramos ir aplicándolo. Además, queríamos darle como no solamente utilizarlo en el aula, sino darle un paso más, que era fuera del aula. El método de trabajo, bueno, pues trabajamos el diseño y la impresión 3D, siempre dejando repositorio de materiales de todo lo que hayamos creado. Todo esto lo aplicábamos en el aula, esas piezas que habíamos creado le dábamos aplicación en distintas materias, y luego cómo hacíamos la impresión 3D más allá del aula. En robótica, pues, la parte de robótica, yo estaba trabajando con ellos, todo lo que era aprender el programa, en este caso el Tinkercad, que era el que utilizábamos para hacer el diseño de las piezas 3D, empezando por piezas sencillitas y fuimos avanzando con piezas más complicadas. Aprendimos a manejar una impresora 3D y luego, bueno, pues, ver cómo el resultado de cómo se pasaba del diseño a la impresión. Como decía antes, todo esto los alumnos crearon un site y ahí fueron dejando todas las piezas que iban creando los alumnos. En la clase de matemáticas, como trabajábamos en colaboración dos profesoras, todas esas cosas todas las piezas que habían diseñado, pues luego las iban utilizando en la clase de matemáticas. Allí, en esta clase, utilizaban esas piezas para poder calcular áreas, volúmenes de figuras compuestas, que normalmente sobre papel les costaba más,
y creíamos que si lo hacían de una manera más visual y manipulativa, pues iban a aprender mucho más. También utilizábamos lo que era la programación, utilizaban el Scratch dentro de este proyecto para crear problemas para calcular el área y el volumen. Y sí que, como en todo, hay que evaluar y ver si de verdad han aprendido de una manera práctica, normal, como con el libro de texto y papel y boli, o si esta manera les había venido mejor para aprender cómo era el cálculo de volúmenes. Y bueno, se les pasó un cuestionario de evaluación. En tecnología también se crearon distintas piezas para aprender engranajes, diseño de piezas de mobiliario en 3D. Y en otras materias pues también fuimos creando cosas que creíamos que podían ser de utilidad para biología o cultura clásica, etc. El proyecto que más nos gustó fue Sonrisas Sanadoras, lo llamamos así. Era un proyecto de aprendizaje-servicio que hicimos. Bueno, pues todo lo que habíamos aprendido en el aula lo llevamos fuera de ella. En este proyecto lo que queríamos era, en colaboración con el Hospital Universitario de Salamanca, crear distintas piezas para que pudiéramos decorar todos los instrumentales que tenían en las salas de pediatría del Hospital de Salamanca. Agradecimos bastante al hospital que nos cediera pues, todo tipo de tubos de analíticas, jeringuillas, goteros y todo para poder pues, precisamente calcular todas las piezas que íbamos a diseñar. Y la verdad es que luego concluyó yendo una visita al hospital para poder enseñar ese material y cederlo. Aquí vemos ahí a los alumnos cómo están creando los materiales y cómo ellos, los propios alumnos, todo lo que aprendieron en el aula, tuvieron la gran oportunidad de ir al hospital, a esa sala, y aquí con los niños que estaban ingresados en esta planta, pues enseñarles cómo se diseñaba una pieza, cómo se imprimía, y ellos mismos fueron, pues, la verdad es que pues eso, lo que llamamos el aprendizaje-servicio, todo lo que han aprendido en el aula, se lo enseñaron a los niños que estaban ingresados. Y la verdad es que, bueno, y se les ve con muchísima atención, fue una experiencia tanto para los chicos como para nosotros muy bonita. No sé si hay tiempo de conclusión del vídeo. Si da tiempo lo pongo un poquito y por lo menos porque veáis todo el proceso. Pero si estamos ajustados, 2 minutos, 3, pero lo cortamos. ¿Sí? Pero bueno, ahí se ve todo el proceso de cómo lo crean, con los goteros que nos dejaron, cómo van diseñando las piezas para decorar esos goteros que luego pedimos al hospital. Y bueno, por lo menos se alegraba un poco la estancia de los niños que estaban hospitalizados allí con todas estas piezas. Fue la caja que le dejamos con todo el material allí. Bueno, no alargamos más y sin más, pues eso, concluir que nuestro objetivo era crear el mejor entorno de aprendizaje para una nueva generación de estudiantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso ya a doña Luisa Ribeiro López, del Agrupamiento de Escolas Abade de Bacal, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, con la Dirección Ejecutiva de la Universidad Católica de Portugal, doctorada en Estudios de Género. Doña Luisa Ribeiro. Luisa López. Perdona, Ribeiro López.
Não, católica, não? Perdón. La Universidad de Portugal y doctorada en Estudios de Género de la Universidad de Lisboa. No. Y lleva la coordinación de PAD y de digitales 30. No, que me lo Muy bien. Pues damos paso a su presentación. Boa tarde, vou falar em português, é muito difícil para mim o castelhano, muito obrigada pelo convite. A minha apresentação é de facto diferente, porque no fundo eu vou falar um pouco daquilo que tem sido feito na minha escola para desenvolver o digital e a escola está claramente aquém de todas as apresentações que eu vi aqui que foram fantásticas. E por isso é que eu indiquei aqui que de facto o PAF foi o catalisador da transformação digital das escolas, porque o plano de transição digital começou em Portugal, de facto, em 2020, e um dos pilares é, efetivamente, a capacitação digital das escolas, e nessa capacitação digital está presente quer a disponibilização de computadores para alunos e professores, quer também a elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento digital das escolas, que é isso que nós indicamos aqui com o PAD. Talvez T4, desculpa. Portanto, o que aconteceu então em Portugal? Ocorreram duas ações de formação em simultâneo. Por um lado, após a aplicação do selfie, da ferramenta selfie, fez-se um diagnóstico das escolas, para ter essa fase, foi essa fase que nós iniciámos em 2020, foi criado o cargo do embaixador. Esse embaixador deu formação a diretores e a uma equipa, que é a equipa PAD, que foi a equipa responsável pela elaboração do plano digital de cada agrupamento, e, simultaneamente, foram formados formadores para darem a formação aos docentes que estavam colocados no nível 1, 2 e 3, depois de elaborarem um check-in, que foi um diagnóstico individual. Eu não sei se, de facto, em Espanha isso aconteceu, mas em Portugal foi isto que aconteceu. Ou seja, se por um lado tínhamos uma equipa a construir um plano de ação, tínhamos depois os outros docentes que, de alguma forma, deveriam contribuir para a implementação desse plano de ação. O que se pretendia nas duas situações é, de facto, que a escola fosse uma comunidade reflexiva, crítica e digitalmente mais competente. Os planos de ação, todos eles tinham, de facto, estas três dimensões, que o colega ali também referiu, mais ou menos do colégio, é idêntico, a organizacional, a pedagógica e depois a tecnológica e digital, passaram por uma primeira fase de divulgação na escola e, em departamento, os professores escolheram quais eram para eles as ações prioritárias para o desenvolver. Então, ancorados neste quadro, e considerando nós que na escola existiam efetivamente já algumas ações pontuais, tínhamos um clube de robótica e havia alunos a trabalhar a robótica. Tínhamos os professores mais ligados às TIC que efetivamente asseguravam a Semana da Internet Segura e outras atividades que ocorriam na escola. Mas constatámos, efetivamente, que era um núcleo restrito de docentes, aqueles que, efetivamente, trabalhavam no digital. A maior parte dos docentes continuavam sem usar de forma lógica, uns por medo, outros por não quererem, mesmo depois da pandemia, ou seja, mesmo depois de termos passado a fase da pandemia. E então, constatámos que, efetivamente, havia alguns problemas, nomeadamente este. Isto pode parecer estranho para as instituições de ensino superior, mas a verdade é que na escola e em muitas das escolas em Portugal, nós continuávamos a ter os professores a usar o mail pessoal, o telefone, tudo aquilo que era pessoal e além disso, também desconheciam muitas vezes atividades que ocorriam na escola. Elas são divulgadas numa página da escola, elas eram enviadas de vez em quando para um mail, eram colocados cartazes, mas muitas vezes acontecia os professores dizerem: olha, aconteceu isto e eu não soube nada. E, portanto, nós precisávamos de alguma coisa que acelerasse este processo. E depois, a informação que existia estava dispersa, e, portanto, tínhamos vários dossiês, ainda que alguns fossem digitais, estivessem numa drive do Google, outro na OneDrive, outro na Dropbox, etc. Mas a informação estava muito dispersa também. E, finalmente, não havia muita partilha de recursos. E, portanto, considerámos que isto era um problema que nós podíamos resolver se rentabilizássemos, efetivamente, a plataforma que tinha sido instalada na escola no início da pandemia, a Teams associada ao Office 365, e o Outlook, que era um meio que todos os docentes tinham, mas ninguém quase usava. Pronto, e portanto, a partir do momento, isto implicou, de facto, um projeto de divulgação, de formação,
passou pelo pedagógico, pelos departamentos, etc. E a verdade é que, passado algum tempo, nós tínhamos efetivamente uma plataforma, neste caso o Teams, que era agregadora, na qual nós conseguimos construir equipas que são comunidades de prática, como esta como fazer, que vou falar mais à frente. Temos, de facto, as turmas, temos os conselhos de turma, os clubes, os docentes da escola, esta equipa foi também muito importante, já falo nela, o dos projetos, o conselho pedagógico, os departamentos curriculares, etc. Ora bem, com esta equipa que aqui está, que é o agrupamento da Bavassal, nela estão presentes todos os docentes. O que significa que qualquer informação que é colocada lá, qualquer aviso, qualquer documento, rapidamente fica acessível a todos. Se for uma publicação, como isto está ligado ao Outlook, as pessoas recebem também no mail a notificação de alguma coisa. Portanto, o desconhecimento das atividades que eram feitas na escola deixou efetivamente de existir. Depois, além disso, tornou-se fácil também as pessoas comunicarem umas com as outras, porque é fácil vir aqui a esta equipa onde estão todos os docentes e nós colocarmos o nome e rapidamente sabermos o mail da pessoa. Isto pode parecer uma coisa muito simples, mas não era. Quantas vezes que se queria contactar com alguém, não se tinha o e-mail, não se tinha o telefone, portanto havia aqui um problema de comunicação que era de facto grave. Esta equipa aqui, como fazer, foi criada de facto na altura da... e para além disso, isto significa que em todas estas equipas a documentação referente àquele grupo, àquela turma, àquele departamento, está toda aqui em dossiês digitais, que para nós foi também importante, porque é fácil encontrá-la. Portanto, criadas as equipas, nós depois tínhamos um segundo pequeno projeto, que era efetivamente a otimização do Teams. O Teams tem múltiplas potencialidades e as pessoas usavam-no sobretudo quando estavam a dar uma aula online através do sistema de videoconferência, noutras circunstâncias como repositório e pouco mais. E, portanto, fizemos várias ações para a integração desse Teams, quer no correio, quer com o calendário, quer com recursos educativos e aplicações a ele associadas. Também em termos de comunicação e divulgação, porque o Teams tem, de facto, na parte da avaliação e das tarefas e do feedback, a possibilidade de nós o darmos por escrito ou em vídeo, e as pessoas também não sabiam. A questão de nós monitorizarmos as atividades dos alunos ali também, e, portanto, tudo isto, o facto de ser um espaço de colaboração, partilha, de inquéritos, de organização, de arquivo e espaço também de formação. Então, nós precisávamos verdadeiramente de ver este Teams como uma plataforma agregadora e que as pessoas rentabilizassem o mais possível a sua utilização. E, portanto, foi nisso que trabalhámos também durante bastante tempo. Uma das atividades, de facto, considerámos importante porque havia, e tudo isto que eu vos disse, mais o pouco uso das ferramentas, a insegurança na utilização do digital e a dificuldade na integração didática das ferramentas, ou seja, as pessoas efetivamente tinham conhecimento, tinham aquele questionário ou tinham aquele AirPod, mas depois não sabiam muito bem o que fazer com ele e achámos que era importante criar uma equipa de apoio digital que estivesse mais ou menos disponível para auxiliar esses docentes. E, portanto, criámos no Teams também aquela equipa que eu vos mostrei há pouco como fazer. Ela foi criada na pandemia para esclarecer dúvidas que surgiam de repente e depois acabámos por transformar isso num laboratório digital. Isto foi possível, teve aqui um momento adjuvante importante, porque na escola, de facto, durante este ano letivo, foi dado um tempo comum a todos os docentes para trabalho colaborativo digital. Portanto, se eu quiser reunir com alguém, eu sei que à quarta-feira, às 5 horas, todos os professores têm, das 5 às 6, esse tempo para trabalho com o digital. E, portanto, nós criámos, de facto, o laboratório aqui como um canal e neste laboratório digital, pretende exatamente vencer as barreiras que os docentes tinham. De facto, marcámos um dia semanal, passou a ser essa quarta-feira, em que os professores estavam disponíveis. Fizemos um inquérito sobre necessidades de formação, para os professores dizerem o que é que precisavam mais de formação para podermos preparar as sessões. Fizemos um quadro também de sugestões, onde os docentes chegam lá e colocam: eu gostava de falar sobre isto, eu tenho dúvidas nisto, e nós vamos consultando. E depois temos sessões online do laboratório, semanais ou quinzenais, porque às vezes estão a decorrer outras em presença à mesma hora. Pronto, e portanto abordámos alguns dos conteúdos que estão aqui, à medida que os docentes iam necessitando desses conteúdos. Neste momento, como vos digo, já não estamos tanto no saber como é que eu trabalho com aquela ferramenta, mas estou mais a pensar como é que eu vou utilizar, que vantagens didáticas é que ela me traz. Pronto, e já estamos mais a partilhar algumas práticas de alguns docentes. Outro problema, de facto, era este, que era a curadoria digital e, portanto, a nossa outra ação, o nosso microprojeto foi relacionado com isto. O agrupamento, desculpem, criou efetivamente um banco de recursos de agrupamento, uma área para pais, outra para alunos, outra para docentes, depois dividido por departamentos, com situações gerais em relação à utilização do Teams, etc., a segurança digital e outros elementos,
mas mesmo assim os departamentos queriam ter um espaço onde pudessem guardar os seus próprios recursos, que eles são específicos numa área disciplinar. Portanto, como nós queremos rentabilizar o Teams, fizemos formação, de facto, em duas áreas. Uma delas diz respeito ao OneNote, que é o caderno, o bloco de notas que o Teams tem associado. Funciona, de facto, como um dossiê digital, onde eu posso colocar links, documentos em PDF, etc., em cada página. E, porque alguns não achavam muito prático, colocámos também o Wakelet, que no fundo permite a criação, do lado esquerdo vocês veem isso, permite a criação de vários espaços, pode ser o espaço de acordo com o domínio ou com algo que o departamento curricular, que a disciplina considera, e depois dentro desse espaço criam-se coleções, e dentro de cada coleção todos os recursos existentes, podem ser links, recursos criados, etc. Pronto, e portanto, cada professor passou a saber que se quisesse trabalhar, por exemplo, um conteúdo sobre qualquer conteúdo de gramática, por exemplo, puxando que eu sou português, pode chegar aqui e ver sintaxe, e ver os exercícios que têm ali sintaxe, os recursos que existem, descarrega, aproveita, reutiliza e faz aquilo que entender com ele, portanto, isso facilita também. Queremos passar agora à fase seguinte, que é cada professor que utilizou o recurso, ou quando o coloca lá, desculpem, dizer alguma coisa sobre a utilização. Como é que correu, o que é que correu bem, o que é que não correu, qual foi a utilização didática que fez desse recurso para ajudar os restantes colegas. E, portanto, é a fase seguinte. Para além disso, se num primeiro momento as pessoas pesquisavam um recurso qualquer e publicavam, depois adaptaram e a seguir estamos nessa fase agora, que é construir os próprios recursos e colocar lá. Estes recursos, tanto são construídos por docentes, como os docentes mais à vontade na tecnologia, estão também a criar recursos com os alunos para depois partilharem, o que significa que contribuem para o desenvolvimento digital do professor, mas também do aluno. Outro problema, o quarto, o que nos levou ao quarto projeto, foi de facto haver muitos alunos com problemas na matemática. Além da matemática, também o PISA mostrou-nos também problemas na área do português e, voltamos ao mesmo, pouco uso digital na sala de aula. Portanto, como elementos adjuvantes, tínhamos aqui dois: a atração dos alunos pelo digital e, ao mesmo tempo, o facto de terem sido distribuídos computadores a professores e alunos, portanto, havia material. Então, nós temos em Portugal a possibilidade de criar uma disciplina de oferta de escola, e então criámos no terceiro ciclo e no segundo esta disciplina Letras e Números mais Digital, ou seja, uma disciplina que no fundo integra o digital no português e na matemática. Não é para trabalhar conteúdos específicos do programa da disciplina de português e matemática desse ano, mas, por exemplo, eu percebo que os alunos têm dificuldade em topicalizar um texto, em colocar por tópicos. Então eu posso, nesta disciplina, pegar numa ferramenta, por exemplo, mapa de conceitos e ou ajudar o aluno, recorrendo ao digital, a organizar os tópicos de um texto. Sempre a trabalhar, de facto, o digital, mas a tentar resolver também problemas do português e da matemática e, ao mesmo tempo, disseminar um pouco mais a utilização do digital, que também tínhamos essa preocupação. Claro que foi feita uma proposta, apresentada em pedagógico, elaborado o programa, aprovado em pedagógico e depois a reunião com docentes. Neste momento nós temos então, todas as turmas têm em parte pedagógico, um professor de português e matemática, 50 minutos por semana. Eles estão ao mesmo tempo na sala e trabalham alternadamente mais a português ou mais a matemática e às vezes atividades conjuntas. Vai ser avaliado então no final do ano para fazermos a monitorização. O problema em Portugal, acho eu, foi a distribuição de computadores. O computador é pesado, o aluno tinha que levar, imagino, eu precisava de computador e pedi ao aluno, na próxima aula preciso de computador para trabalhar em sala de aula, ele tinha de levar o computador e os livros de todas as outras disciplinas, o que significa que os pais e os alunos queixavam-se muito do excesso de peso. Para além disso, continuávamos a perceber-nos que nem o professor levava o computador para a escola, nem o aluno, o computador estava na mesma em casa. E, portanto, considerámos que talvez fosse importante nós quase obrigarmos a utilização do digital. Então, criámos, no primeiro período deste ano letivo, um dia digital, correu durante 4 semanas. Portanto, uma vez por semana, cada turma levava o computador para a sala de aula. Nesse dia, todas as disciplinas trabalhavam efetivamente o digital. Isto não aconteceria se nós tivéssemos, por exemplo, tablets e eles estivessem na escola. Mas isto não era isso que acontecia. Portanto, marcou-se e nesses dias, de facto, os alunos levavam o computador e, portanto, não precisavam de trazer livro. Está sempre aqui o como fazer, porque a disciplina ajudou, a equipa, como fazer, ajudou sempre a implementar tudo isto. Fizemos a monitorização no final do primeiro período e constatámos, efetivamente, que vários alunos não levavam o computador,
Outros não sabiam aceder ao Teams sequer e, portanto, depois de 2 anos de pandemia, eles chegavam à sala de aula e não tinham as credenciais de acesso ao Teams, o que significa que a situação estava de facto grave, quando o Teams é a plataforma de comunicação entre professores e alunos, obrigatoriamente desde o início, desde há 2 anos para cá. Tinham dificuldade mesmo em trabalhar com isso, em aplicações, em utilizar o computador em geral e muita falta de autonomia, queixaram-se os professores. O que significa que, pois havia aspectos positivos também, naturalmente, também havia problemas de carregamento de computadores, mas isso resolve-se facilmente, e portanto achámos que efetivamente esses dias deviam-se não só continuar, mas aumentar no segundo período, e portanto temos agora 8 semanas em que temos o dia digital. Tem o seu senão, naturalmente, pronto, mas foi a forma que se encontrou para tentar forçar um bocadinho mais. E para terminar, há outros projetos, eu escolhi estes. Para terminar, de facto, temos um projeto também que é de mentores digitais, porque nós queremos, de facto, efetivamente, envolver os alunos neste processo de transição. E então temos equipas de mentores que são alunos por turma, que colaboram na biblioteca, eles têm horas semanais de biblioteca e, portanto, estão lá quando os colegas vão para lá fazer algum trabalho, eles ajudam, eles sabem que os colegas, os mentores já estão lá. Contribuem também e colaboram quando são feitas atividades relacionadas com a segurança digital, direitos do autor, como foi agora a Semana da Internet Segura, até partilhando experiências pessoais ou das quais têm conhecimento. Pronto, e, portanto, com a biblioteca, com os centros TIC e outros docentes, nós conseguimos, de facto, envolver estes alunos, claro que houve sessões preparatórias com eles também. Isto tem corrido bastante bem, o que significa que isto é uma proposta que aqui está, mas, de facto, eu gostaria de propor o próximo ano pedagógico que, tal como é feita a eleição do delegado de turma e do subdelegado, que tivéssemos também a eleição de um delegado digital por turma. Pronto, com formação e com papel assim mais ativo, depois temos que estabelecer o regulamento, as competências, etc, etc. Pronto, e para terminar, acho que pronto, tudo isto foi de facto facilitado pelo facto de ter tal plataforma como comunicação e de estar a existir ao mesmo tempo as oficinas de formação de capacitação digital, porque os docentes estavam a trabalhar em oficinas que traziam para a escola e vinham para a escola com vontade de trabalhar e partilhar com colegas, termos aquela hora comum de trabalho digital e termos de facto o PC, o computador que foi entregue aos alunos e docentes, embora não tivesse sido, na minha opinião, a melhor solução. Então, muito obrigada. Eu termino aqui com uma frase do professor António Dias Figueiredo, porque efetivamente todos estes projetos estão alicerçados na ideia de querer construir uma comunidade digital mais coesa, mais colaborativa e, portanto, fazer com que o digital, de facto, ganhe alma, não é? E contribua para a construção desta consciência coletiva, neste caso, deste agrupamento. Muchas gracias. A pesar de la velocidad de la palabra, se entiende, se entiende claramente el rigado. Muchísimas gracias y disculpa por la... Pero no problema. Veamos, se ve el resultado. Bueno, pues ahora ya empezamos con una comunicación. Sí, nuestro siguiente ponente es don Jen Caballero González, subgerente del currículo del ICE Panamá, que lo hará online, la presentación. Es doctor en educación por la Universidad de Salamanca, premio extraordinario de doctorado y es subgerente de currículo y director de la Escuela de Innovación y Ambientes Digitales del Instituto Técnico Superior Especializado de Panamá. Su intervención va a ir dirigida a exponer el modelo de educación en ciclo corto que promueve en Panamá y que está focalizado en la digitalización y lo pertinente de las soluciones educativas basadas en ciencia y tecnología de información. Así que a ver si está enganchado, vamos a ver si es posible. Sí. ¿Conectar? Hola Jen, ¿nos escuchas? ¿Nos oye? Jen, ¿nos escuchas? Tiene el micro silenciado. Sí, tiene el micro silenciado. Dile que tiene el micro silenciado. Jen, no te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, lo que no te vemos. Ahora ya te vemos. Hola, Ana. Hola. Un punto, qué bueno. Pues aquí estamos, delante de la audiencia, están aquí escuchándote
en el salón de actos todos los participantes en el TIC. Así que Excelente. hemos tenido ya varias intervenciones de profesores de escuela que nos han contado cómo trabajan y ahora te damos la palabra a ti para que nos cuentes también la metodología en el instituto. Fenomenal. Bueno, ante todo, pues gracias a Ana y a los organizadores de esta 9ª Conferencia Ibérica de Innovación en Educación por TIC y TIC 2023. En nombre de nuestra rectora de ICE en Panamá, creo que es importante para nosotros la oportunidad de poderles comentar a todos ustedes un poco la experiencia de Panamá en este instituto que para efectos del país es novedoso en el sentido de que nuestro objetivo de formación principal es hacia la parte tecnológica, pero no a nivel de grado, sino a nivel de técnico superior. Nosotros somos un instituto de educación superior. Les comento un poco para el contexto. Panamá, su sistema educativo está dividido en 3 niveles. El nivel 1, que es el nivel de preescolar hasta primaria, el nivel 2, que es la educación media y premedia, que es lo que comúnmente nosotros denominamos que el estudiante logra un bachillerato o una certificación a nivel de bachillerato. Luego en nivel 3 están todas las universidades y nosotros somos un instituto de educación superior. En este sentido, creo que es importante mencionarles esto a efectos de que tengamos todo un contexto de dónde es nuestro punto focal hacia el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje está dirigido. Y yo tengo una presentación, creo que vamos a hacerla muy breve. Creo que es importante también comentarles que es un proceso, el instituto es un proceso, un proyecto vivo, es decir, no está terminado en su contexto tanto educativo como a nivel de la incorporación de los programas educativos. La infraestructura está 100% culminada. En el año 22 se entregó el último edificio de 5. Tenemos 105.000 metros cuadrados de infraestructura. Son 5 grandes edificios y el edificio administrativo. Nos encontramos divididos en 4 áreas de formación a través de escuelas o facultades. La Escuela de Negocios, la Escuela de Tecnología Industrial, la Escuela de Innovación Digital y la Escuela de Hospitalidad y Turismo. En estas 4 áreas actualmente tenemos cerca de 1.800 alumnos y todas nuestras carreras tienen una particularidad y es que tenemos un 40% de contenido educativo en el proceso que se cubre a través de la incorporación de nuestros alumnos al sector productivo. Es decir, nuestros alumnos hacen uso de las empresas con las cuales nosotros tenemos algún tipo de vínculo para que las prácticas como tal se desarrollen en la empresa. En este sentido, aquí cobra un matiz sumamente importante, es que nuestros alumnos cuando llegan a este punto deben tener cierto nivel de competencias digitales, tienen que tener igualmente lo que nosotros en cultura ICE denominamos Power Skills o básicamente habilidades blandas, que el estudiante trabaja en equipo, sea líder en lo que hace, la parte de comunicación, la parte de colaboración, esta parte que es sumamente importante hoy día. El sector productivo está muy unido a lo que nosotros hacemos a nivel de formación profesional. Nuevamente, es formación no vocacional. Nosotros tenemos en el país otro instituto que tiene que ver con la parte vocacional, pero nosotros estamos muy orientados a la parte de formación a nivel superior, pero focalizada en la parte técnica. Y todo esto tiene una agenda. Voy a, si me permite un momento, comparto mi pantalla para explicarlo de una manera más clara. Ya estamos viendo la pantalla. Fenomenal. Ok. ¿Qué ocurre en Panamá? En este esquema de embudo, puedo utilizarlo de manera muy puntual. En Panamá, en estos 3 niveles que hemos comentado, vamos perdiendo totalmente. Del 90% de estudiantes que entran a educación primaria con 6 años
Tenemos entonces solo un 69% de esta población que accede a una educación a nivel de premedia y posteriormente a una educación media con un 72%. Con lo cual, cuando llegamos al nivel terciario, que es el sector universitario, y en el cual igualmente nosotros nos encontramos, tenemos solo que el 10% de los jóvenes que pueden tener acceso a esta educación. Estamos hablando de educación pública, pero a nivel universitario, solo el 10% de ellos accede, se mantiene y culmina un programa de educación formal. Sin embargo, la OCDE ha formalizado que para el año 2030, el 49% de la población de este 10% debe culminar con una serie de habilidades y competencias muy vinculadas a la parte digital. Toda vez que hoy día pues, estas competencias son necesarias para desenvolverse de forma exitosa en lo que nosotros denominamos pues, la sociedad de la información y el conocimiento. Con todo este marco de referencia en Panamá y validando otros estudios como el que ha desarrollado el Banco Interamericano de Desarrollo, que habla de la deslocalización de los empleos, donde se comenta que el 47% de los trabajos tradicionales serán automatizados y el 53% requerirán competencias en TIC. En Panamá se promovió, otra de las estadísticas, un estudio en el cual se diagnostica cuál es la educación, cómo está el estatus de la educación superior en Panamá, cuáles son los retos y las oportunidades que este tipo de educación actualmente presenta. Y uno de esos grandes retos, avalado por este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, nos dice que existe una brecha entre lo que el sector universitario a nivel superior promueve a nivel de sus distintas carreras y luego lo que realmente el sector productivo del país consume. En este sentido, da pie a que el modelo que nosotros a través del Instituto Técnico Superior Especializado de Panamá, ITSE, promueve. ¿Qué es lo que promueve? Promueve pues, una educación de tipo tecnológica con el desarrollo de habilidades blandas, con el desarrollo sí de habilidades duras desde el punto de vista técnico, pero en un periodo corto. Este periodo corto es de 2 años. Este estudio que ha desarrollado el PIB promueve que, por ejemplo, participantes de este tipo de educación, de ciclo corto, como realmente se llama, lo compara versus aquellos estudiantes que están en un sistema normal de grado, aquí en Panamá de 5 años, pero que por algunos factores no culminan la educación, porque las oportunidades que este tipo de personas que no culminan la educación formal presentan versus una persona que estudia en nuestro instituto a nivel de ciclo corto, tienen una tasa de desempleo mucho menor. Igualmente, el empleo formal crece en participantes de institutos como el nuestro, de ciclo corto de 2 años, versus aquellos que por alguna serie de factores no culminan su educación. Igualmente, la prima salarial es superior a participantes de este tipo de educación de ciclo corto versus aquellos que por algún factor no culminan su educación formal. Incluye aquí en esta última gráfica aquellos que culminan su educación formal. Es realmente importante el aporte que este tipo de institutos de educación superior realiza para efectos de minimizar esa cantidad de personas que por una serie de factores fueron abordadas en este estudio no logran culminar exitosamente una educación formal a nivel de grado, que son de 5 años. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Bueno, en términos de nuestro sistema educativo en Panamá, nosotros nos encontramos en el factor de universidad, pero nuestras carreras son de 2 años y algunas muy específicas orientadas a la parte del área digital en carreras vinculadas a lo que es Big Data y ciencia de datos, en lo que conlleva el aprendizaje de tecnologías disruptivas como el machine learning, la robótica y la realidad aumentada y realidad mixta. Todas estas carreras sí suben un poquito más a 2 años y medio, pero aún así permanecen en el rango de educación de ciclo corto. Versus otro tipo de educación que sería pues, ya a nivel de ingeniería entre 4
4 y 5 años en la mayoría de los estudios. Nosotros tenemos estas áreas de formación que vemos aquí en la diapositiva, y sí que es importante nuestro desarrollo a nivel de 60% teórico y 40% práctico. Les comentaba hace unos instantes que en el factor práctico nosotros lo que hacemos es que vinculamos a nuestros participantes con el sector productivo, es decir, con la industria, con la parte comercial, para que nuestros estudiantes, en vez de hacer esta serie de laboratorios, que sí los tenemos a nivel de clase, en aula, o a nivel de taller en instituto, se desarrolle esa parte práctica 100% en el instituto. Digamos que estamos muy enfocados a la parte de formación dual en este sentido, porque el estudiante hace una parte aquí en nuestro centro educativo y el resto en la industria. Y la gran mayoría, arriba del 80% de estos estudiantes, cuando culminan su proceso de práctica a nivel de la escuela, pues queda prácticamente laborando y en la empresa que lo acogió en su momento. Las encuestas que hemos determinado nosotros, una vez los chicos se incorporan a las empresas, radican en dos grandes áreas: ver cómo fue el dominio de sus competencias blandas, sus habilidades blandas, y la otra es cómo fue el desarrollo o desempeño de estos en cuanto a las habilidades digitales, entre otras. Pero me voy a sintetizar principalmente en las habilidades digitales, que es lo que nos compete en el foro. Es importante, nosotros en la parte del 60% que denominamos teórica, porque es básicamente en el aula, clases, no es teoría per se, ¿no? Las metodologías que usamos son metodologías activas. Tenemos, por ejemplo, por citar una en particular, en el técnico superior, en tecnología automotriz de equipo pesado y liviano, nosotros esa parte que normalmente se brinda en otros centros educativos, a nivel, sí, formal de teoría, nosotros la llevamos a través de simuladores. Simuladores que están en el cloud. Cito un ejemplo concreto, una plataforma LMS que se llama Electude. Nosotros usamos este simulador para que nuestros estudiantes desarrollen a través de metodologías activas su proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente inclusive puede hacer uso de la metodología aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos a través también de un entorno gamificado para que el estudiante pueda resolver esos problemas que él posee en el motor, por ejemplo, concreto, que estipula una de las clases. Ejemplo, una clase de introducción a la parte automotriz. El profesor induce posibles errores en la calibración de un motor y el estudiante tiene que buscar en la simulación qué causa ese error y recomendar, en este sentido, sin poner primero en riesgo las características físicas de lo que pudiera ser un motor real versus acá el simulado. Posterior a esto es una fase dentro del 60% que hablamos de teoría, pero básicamente voy a llamarle que es en el aula, ¿no? Fuera del instituto. Y el resto lo hacemos en simuladores reales, que nosotros denominamos a estos simuladores entrenadores, porque es el motor, tiene una calibración específica que el profesor previamente prepara de acuerdo al material como tal que se desarrolla en la clase, y el estudiante lo que en su momento vio y realizó en el simulador, ahora lo hace en un motor real, pero ya con cierto nivel de expertise, porque cuando el alumno llega aquí, pues ya tiene una cierta cantidad de horas de entrenamiento en el simulador, para luego pasar al motor real. Con eso pues reducimos un poco las fallas, el daño que puede ser causado en el mismo proceso al motor, y desde el punto de vista administrativo pues también los equipos se cuidan. El estudiante se beneficia y el proceso se vuelve bastante vivencial en cuanto a las experiencias entre el profesor y el alumno. El profesor realmente se vuelve más que todo un acompañante en el proceso, ¿no? Básicamente es un mentor en el proceso y va orientando al estudiante. Posterior a esto, entonces llegamos ya al 40% práctico que manejamos ya a través de los convenios que tenemos con la industria, al estudiante en sí. Esta parte nos ha resultado bastante bien. La valoración que tenemos del sector productivo de nuestros estudiantes ha sido buena.
desde el punto de vista económico, la inserción que tenemos de estos estudiantes también es muy interesante, dado que ellos salen ganando prácticamente y se insertan ganando en el mercado pues, 2 veces el salario mínimo que está en Panamá, que vienen siendo en términos de euros cercanos a los 900 euros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, es un modelo interesante, es nuevo para Panamá y para la región. De hecho, en Latinoamérica, este tipo de institutos solo está a nivel de Brasil, por ejemplo, a nivel de Colombia, a nivel de México, sí que hay este tipo de institutos, varios y orientados ya a cuestiones muy específicas, como aeronáutica, por ejemplo, y otras. Pero a nivel de Centroamérica no hay otro instituto así. Entonces, estamos nosotros desde el punto de vista de la academia apuntando un poco a esa transformación que el producto del COVID-19 se ha acelerado muchísimo. Estamos apuntando a carreras innovadoras. El próximo año tenemos ya, a final de este año, principio del 2024, tenemos otro tipo de carreras muy orientadas a la parte de innovación, de la parte de animación digital, que de por sí es una industria muy potente a nivel internacional. Estamos adquiriendo los laboratorios necesarios y capacitando al personal a través de programas formadores para lograrlo pues, de una manera pertinente. Este tipo de institutos pues, marca un precedente, por ejemplo, para Panamá y para la región. Queda un poco también para, si tienen algún tipo de comentarios, nosotros estamos apuntando con gran fuerza al proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista de incorporar muchos simuladores, todo en la parte de la nube. Hemos entrenado a los profesores en el uso de ellos. Tenemos igualmente un acuerdo con INSIL Barcelona para las carreras de operaciones logísticas, para usar los simuladores que ya existen en estas áreas. Y hemos enviado también a profesores. El año pasado, final de año, tuvieron a 5 de nuestros profesores allá y aproximadamente 12 de nuestros alumnos compartiendo en INSIL Barcelona la experiencia, cómo funcionan los simuladores y cómo incorporarlos de forma eficiente al proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos llevando nosotros a cabo. En ese sentido, pues, creo que la experiencia ha sido bastante interesante para nosotros como centro educativo. Muy bien, pues muchas gracias, Jen, por tu aportación, tu intervención en esta mesa redonda. Te vamos a dejar conectado, pero doy la palabra ya a la presidenta de la mesa para que considere ella. Pues yo creo que no sé el tiempo que nos queda, que me parece que son 15 minutos, ¿no? 10 minutos. Si hay alguna pregunta en la sala, yo creo que sí que hay un poquito de tiempo para que si hay alguien interesado, pues a través de internet que se pueda. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Yo sí que quiero reconocer, porque después de oírles e insistir, que lo estamos aquí hablando, en la implicación, la dedicación y la creatividad que tienen nuestros profesores. Y que, vamos, me incluyo, yo también soy profesora, pero que realmente es un afán por seguir avanzando en los retos que van surgiendo tecnológicos, con unos recursos no siempre adecuados y con unas estrategias institucionales que no siempre van dirigidas a ofrecer las mejores condiciones para ese desarrollo. Y aún así se avanza extraordinariamente y de manera muy positiva. Yo me reconcilio con la vida y con la profesión viendo este trabajo tan interesante que nos han ido presentando y los que quieran por presentar, porque eran muchos. No sé si hay alguna pregunta por ahí, pero sí que quiero darles la enhorabuena y que yo me alegro y me siento orgullosa de pertenecer a este gremio y entonces. ¿Hay alguna pregunta? A lo mejor online en el chat hay alguna. No sé. ¿Hay alguna pregunta de eso? No. Pues entonces ya sin darles las gracias a todos los que han participado y ya le cedo la palabra a Ana. No, pues con esto finalizamos la sesión de hoy, que ha sido intensa, yo creo, desde las 9 de la mañana hasta ahora.
y muy interesante. Yo quiero agradecer, ya que tengo la palabra, también a los que habéis participado en la mesa redonda, pues que creo que ha sido muy interesante todo lo que habéis contado. Y pues dedicaros ya las palabras de buenas tardes, buenas noches y hasta mañana. Y los que vamos a cenar, pues nos veremos a las 9 en el restaurante. Bien, sentimos que no estés aquí para cenar con nosotros, pero estás en Panamá, que yo no siento más. Yo no siento más bien. Bueno, te echaremos de menos. Un gran trabajo. Ya tendremos la oportunidad de volverte a visitar, con mucho gusto siempre y atender a cualquier tipo de participación, Ana. Ya sabes que te cuentas conmigo. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Adiós, desconecto ya. Pues muchas gracias.